¿Cómo han estado? Sean todos bienvenidos. Bendiciones a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo la segunda parte de nuestro estudio de el Shabbat. En este tema tenemos el cumplimiento de el Shabbat, ya que en la primera parte estuvimos hablando del descanso, del reposo, del día de Shabbat que el Señor le entrega al pueblo de Israel. Pero también aprendimos en este estudio que no fue solamente un mero día que el Señor les dio para que descansaran y reposaran, sino que dentro del Shabbat, dentro de ese reposo, había una enseñanza. El Señor les enseñaba cosas que quería que ellos fueran entendiendo para que llegara a su plenitud en algún momento de entender completamente lo que era el Shabbat. Que eso precisamente es lo que vamos a estar viendo hoy en este estudio, así que les invito a que se queden. Por otro lado, quiero mencionar también en esta segunda parte que estamos hablando estos temas y me parece un tema muy importante, ya lo mencioné, el tema del Shabbat, porque es un tema que el movimiento de las raíces hebreas ha utilizado mucho para seducir a muchos hermanos y llevárselos en este sentido hacia la enseñanza que ellos tienen, que es de regresar a guardar la ley de Moisés. Y un tema muy fuerte que ellos tienen es este tema del Shabbat. Y por desconocimiento de este tema, y ellos en sus argumentaciones tienen buenos argumentos con los cuales seducen a los hermanos. Y muchos hermanos incluso que lo han estudiado por cuenta propia han llegado a concluir y a entender en sus estudios que supuestamente el sábado sí se tiene que guardar como uno de los 10 mandamientos. Y por causa de eso se empiezan a adentrar en este tema, en estas enseñanzas de raíces hebreas, y lo que hacen es que terminan apartándose la mayoría de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que es uno de los motivos muy importantes por qué comparto este tema, aparte de todo que es un tema muy interesante donde estoy compartiendo cosas que mayormente en los estudios que podemos encontrar en las redes sociales no se menciona. Así que yo les invito a que se queden para que entendamos cuál es el cumplimiento de el Shabbat, nada más y nada menos que estamos hablando del cuarto mandamiento. Así que sin más demoras, sin más preámbulos, comenzamos nuestro estudio. Y primeramente vamos a tener un recuento muy rápido de lo que aprendimos del Shabbat en el primer estudio o en la primera parte de nuestro estudio. Número 1, nosotros aprendimos en nuestro estudio que Dios tenía una enseñanza al darles el séptimo día de reposo al pueblo de Israel. Como lo mencioné apenas hace un momento, hay una enseñanza dentro del Shabbat, hay una enseñanza dentro del día de reposo, que es lo que estamos aprendiendo, que es lo que estamos descubriendo en estos estudios. Y como número 2 tenemos que guardar el Shabbat fue uno de los 10 mandamientos del Decálogo que forma parte de la ley dada por medio de Moisés. Así que quede bien asentado que no tenemos ningún problema, no tenemos nada en contra del mandamiento de guardar el sábado, de guardar el séptimo día, un mandamiento que fue dado para el pueblo de Israel. No tenemos ningún problema con eso. El problema lo tenemos cuando vienen grupos como estos de raíces hebreas y quieren arrastrar otra vez a las personas, quieren arrastrar a los hermanos, al creyente, a guardar y a observar el día sábado y por ende la ley de Moisés. Entonces es por eso que estamos haciendo estos estudios, para no caer en esa seducción de esas enseñanzas. Como número 3, entonces también aprendimos que la justicia de Dios es mucho más alta que todo el sistema litúrgico que Dios le había dado al pueblo de Israel, que incluían fiestas, que incluían sacrificios de animales, incluían ofrendas, incluían los mismos días de reposo, lunas nuevas, inciensos y etcétera, etcétera. En Isaías capítulo 1 fue la base donde nosotros aprendimos esto que les estoy mencionando. Todo esto está explicado y con mucho más detalle en la parte número 1 de nuestro estudio. Ahorita estamos haciendo apenas una reseña de lo que vimos en la parte número 1. Y bueno,
En el punto número 4 tenemos algo que sin duda creo yo que fue lo más revelador que nosotros aprendimos y hemos estado aprendiendo a través de este estudio. Y como número 4 tenemos algo que ha sido pasado por alto. No sé hasta dónde, no creo que sea algo completamente desconocido. Creo que no se le ha puesto la atención que se debería de poner, por lo cual hasta hoy día sigue siendo un problema entre los debates que si se tiene que guardar el sábado o no se tiene que guardar el sábado, que si es el día que se tiene que guardar o es el domingo. Entonces creo que esto que vamos a compartir con ustedes enseguida es la parte, o como podríamos decir que es la pieza perdida, que por eso no hemos podido completar toda esta enseñanza y no se ha podido llegar a una definición o a una resolución con respecto al día de reposo. Así que a continuación yo les comparto el punto número 4 y creo yo que fue lo más revelador, es que el séptimo día, el día de Shabbat, el día de reposo, no es solamente un mero día de descanso o de reposo, sino que es una de las fiestas que Dios le entregó al pueblo de Israel. Y al ser una de las fiestas, una santa convocación, tiene que tener una enseñanza y tiene que tener también un cumplimiento como cualquier otra de las fiestas. Antes que te vayas, si no has escuchado esto, por favor no te espantes, no pienses que he perdido la cabeza, no pienses que como que ¿qué está pensando? ¿Qué está diciendo? Eso nunca lo había escuchado. Así que por favor permíteme tantito para poder explicar de qué es lo que estoy hablando. Y antes de que se me vayan, pasamos a lo que dice Levítico capítulo 23. Entonces lo que vengo diciendo es que en Levítico capítulo 23 está la lista de las fiestas que el Señor le entrega al pueblo de Israel. Y en esa lista nosotros encontramos el Shabbat, encontramos el día de reposo. Es de lo que yo les estoy diciendo. Si alguien no lo había escuchado, bueno, aquí están las escrituras. Dice en Levítico 23 versos 2 y 3, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Entonces nosotros vemos que aquí en Levítico, donde se da la lista de las fiestas que el Señor le entrega al pueblo de Israel, dice que estas son las fiestas solemnes de Jehová, las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales son santas convocaciones. Y en consecuencia dice, son estas y serán estas. Y número 1, quien encabeza la lista de las fiestas que el Señor le entrega al pueblo de Israel, es el Shabbat, es el día séptimo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es que el Shabbat es una de las fiestas que el Señor le entrega al pueblo de Israel. Y esto lo tenemos también bien explicado en la parte número 1, solo que yo lo traigo aquí para ir asentando las bases de lo que queremos compartir en este día, en este estudio. Así que bueno, al tener este conocimiento ya, estamos aprendiendo, y al saber que la fiesta de Shabbat es una de las fiestas que el Señor le entrega al pueblo de Israel, dentro de la lista de las fiestas de Yahvé tenemos las siguientes en este mismo capítulo de Levítico 23. Tenemos la fiesta de la Pascua, tenemos también la de los panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta del perdón, tenemos trompetas y tenemos también tabernáculos o Sucot. Ahora, estas son 7 fiestas y la primera fiesta en encabezar la lista es el Shabbat, es el sábado. Y una de las cosas que estuvimos enfatizando en nuestro estudio en la parte número 1 es que cada una de estas fiestas tiene una enseñanza, cada una de estas fiestas tiene una revelación, cada una de estas fiestas
tiene un cumplimiento profético. Y si estas fiestas tienen una enseñanza, si estas fiestas tienen un cumplimiento profético, el sábado, el Shabbat, al ser una de las fiestas en esta lista, ¿por qué tendría que ser la excepción? ¿Por qué el sábado, por qué el Shabbat, que es una fiesta, tendría que ser la excepción de todas las demás? Si todas las demás tienen una enseñanza y tienen un cumplimiento profético, definitivamente el sábado o el Shabbat, siendo una de las fiestas, siendo una santa convocación, tiene que tener también una enseñanza y tiene que tener un cumplimiento. La enseñanza la enseñamos en la parte número 1 y en esta enseñanza, que es el número 2, es donde vamos a estar aprendiendo cuál es el cumplimiento del Shabbat. ¿Cómo es que se cumple el Shabbat? Vamos a estarlo hablando en este estudio. Por eso es que yo hice esta pregunta. Si el sábado es una de las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel y cada fiesta tiene un cumplimiento profético, ¿por qué no debía tener el sábado un cumplimiento profético como todas las demás fiestas? Y esta es la pregunta que hacemos. Como les digo, no es una enseñanza muy común. Siempre se habla solamente que si el sábado se tiene que cumplir o no se tiene que cumplir, que si todavía estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley. Por otro lado, se enseña también que si el sábado es el día que se tiene que guardar o es el domingo. Entonces siempre ha habido esa lucha, pero como se los dije en la parte número 1 y lo vuelvo a ratificar en la parte número 2, que esta revelación o esta observación, porque no creo que nada más yo lo sepa, mucha gente tiene que saberlo, muchos maestros tienen que saberlo, pero ¿por qué Raíces Hebreas no lo enseña? No lo sé. ¿Por qué los adventistas del séptimo día no lo enseñan? No lo sé. Pero el sábado es una de las fiestas que el Señor le entregó al pueblo de Israel. Y hasta este punto fue donde llegamos en nuestra primera parte. Los dejé con esta pregunta. Así que ahora vamos a continuar con la enseñanza. Todo esto de aquí, lo que he mencionado desde el principio, está más explicado y está más detallado en nuestro estudio número 1. Así que aquí continuamos y podemos decir que damos la continuidad y pasamos a nuestro estudio número 2. Entonces, en nuestro estudio número 2 vamos a hacer rápidamente una reseña de 3 cosas que aprendimos también en nuestro primer estudio. ¿Cuáles son los reposos que el Señor le dio a Israel como sombras del verdadero? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay reposos que el Señor le dio al pueblo de Israel que la misma Biblia nos va a enseñar que eran sombras de lo verdadero. Así que por lo menos tres reposos que el Señor le dio al pueblo de Israel que serían sombras del reposo verdadero. Y aquí tenemos el número 1, que es el séptimo día, es el Shabbat, que aprendimos que no es solamente un día para descansar y reposar, sino que es un reposo donde Dios les enseña y les muestra cosas que quería que ellos fueran entendiendo. Número 2, tenemos también el rescate de la esclavitud de Egipto. También hablamos que ese rescate, cuando el Señor les da el día de Shabbat, les dice que es para que recuerden este evento, sacarlos de la esclavitud y traerlos a la libertad, sacarlos de la opresión y traerlos a un descanso, traerlos a un Shabbat. Así que eso fue lo que aprendimos también. Número 2. Y en el número 3 tenemos también la entrada a la tierra de Canaán. La Biblia también nos enseña que la entrada y la introducción del Señor al pueblo de Israel a la tierra de Canaán era también una sombra del verdadero reposo que Dios tendría para su pueblo o que Dios tenía ya preparado para su pueblo. Desde que salieron de Egipto, pasaron por el desierto y los introduce a la tierra de Canaán. Esto representa también un reposo para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Pero también se nos habla y se nos dice
que la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por eso nosotros vemos ahora que estos reposos, que estos descansos que el Señor le da al pueblo de Israel en el antiguo pacto, no son otra cosa sino más que sombras del verdadero reposo. ¿Qué queremos decir con el verdadero reposo? ¿Qué queremos decir con esas sombras que eran un reposo y que ahora el reposo de Dios es diferente a lo que se había dado al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto? Eso es lo que vamos a estar descubriendo en este estudio. Por eso les digo que no se vayan, porque esto se va a poner todavía mucho más interesante. Así que la ley teniendo las sombras de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. Por eso es que en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 8 se nos dice: porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Este texto es como un texto base que vamos a tener en este estudio. Lo vamos a estar mencionando mucho porque esta declaración de otro día es sumamente importante para entender lo que queremos enseñar y compartir con ustedes en este día. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces nos está hablando que si Josué les hubiese dado el reposo de haberlos introducido a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, si ese hubiese sido el reposo, entonces no se hablaría de otro día. Pero al no haber sido el reposo verdadero, dice, no se hablaría después de otro día. Ya no se hablaría más. Ese fue el reposo. Ese fue el descanso que Dios tenía para su pueblo. No se tendría por qué hablar entonces de otro día. No se tendría por qué hablar entonces de otro reposo. Así que por eso es que decimos que todo eso fue una sombra de lo verdadero. Todo eso fue una sombra del verdadero reposo. Ahora, algo bien interesante. Nosotros vamos a estar leyendo algunos textos, algunos versículos del libro de Hebreos. Y es importante que pongamos atención. Les voy a decir por qué. En todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, no se menciona un solo versículo en donde a la iglesia del Nuevo Pacto se le dé el mandamiento de guardar el séptimo día. No hay ningún texto que mencione que la iglesia del Nuevo Pacto tiene que guardar el día de reposo. Sin embargo, Hebreos gasta 2 capítulos, que es el capítulo 3 y el capítulo 4, para hablar del reposo. Creo que si los escritores y los autores del Nuevo Pacto hubiesen tenido en mente, o ellos hubiesen estado convencidos de que la iglesia tendría que guardar el séptimo día, que tendrían que guardar el Shabbat, en 2 capítulos donde se habla específicamente del reposo de Dios, tampoco se especifica, tampoco se menciona que se tenga que guardar el séptimo día. Y eso es algo bien importante de entender, de observar y de poner atención. Porque son 2 capítulos, el 3 y el 4, donde específicamente se habla del reposo de Dios. Sin embargo, ni en todo el Nuevo Testamento, ni en los capítulos donde se habla del reposo de Dios, se menciona que la iglesia del Nuevo Pacto tiene que guardar el séptimo día como el día de reposo. Así que ahorita que leamos estos textos, quiero que pongan atención que no se menciona como mandamiento guardar el séptimo día. Si bien se menciona el séptimo día, es como el séptimo día que Dios reposó después de toda su obra. No se dice que el séptimo día se tenga que guardar para la iglesia del Nuevo Pacto. Así que vamos a continuar para darle lectura a estos textos que tengo aquí para compartir con ustedes. Leemos entonces Hebreo capítulo 3 y dice de esta manera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión,
Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesús, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, hablando también de nuestro Señor Jesucristo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es el Padre. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿de qué casa estamos hablando? ¿De la ciudad de Jerusalén? No, estamos hablando de su casa. Pero bueno, entonces el templo de Salomón, tampoco, estamos hablando de su casa. Entonces el templo de Herodes, tampoco, estamos hablando de su casa. Pero Cristo como hijo sobre su casa, lo que acabo de mencionar, volvemos a lo mismo, fueron sombras y figuras de lo verdadero. Entonces, ¿quién es la casa de Jesús? Pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces ha de ser el tercer templo. ¿Cuál tercer templo? ¿De qué me hablan? Bueno, hay gente que lo cree, lo respeto, pero ¿de qué estamos hablando? Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿De qué templo me están hablando? ¿En qué estamos creyendo? ¿A quién le estamos poniendo atención? La Biblia dice que la casa de Dios somos nosotros. ¿O no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad como para apartarse del Dios vivo. Aquí el Señor dice que no entrarán en su reposo. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya no les va a dar el séptimo día a ellos para que lo descansen. No, el séptimo día nada más va a ser entonces para los obedientes, porque a ellos ya no los va a dejar entrar en su reposo. Ellos ya no pueden guardar el sábado. No está hablando del sábado, no está hablando del séptimo día, está hablando del reposo de Dios. Está hablando del reposo de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra esperanza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Sí vamos viendo, hermanos, que la Biblia menciona reposo, y no menciona que hay que guardar el séptimo día.
pero sí está hablando de un reposo, pero no está hablando del séptimo día. No está hablando del sábado, no está hablando del Shabbat, del séptimo día, está hablando del reposo de Dios. No entrarán en mi reposo, no entrarían en su reposo, el reposo de Dios. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así que es importante de que hagamos esta observación, que aquí no se menciona que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que guardar el día séptimo. Aquí en Números vemos la referencia de lo que acabamos de leer, los que salieron del desierto, los que salieron de Egipto por mano de Moisés, los que lo provocaron en el desierto, los que lo tentaron, dice en Números 14 del 1 al 35, pero aquí tomamos solo 3 textos, quien quiera después leerlo completo lo puede leer. Mas ciertamente vivo yo, dice el Señor, y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Esa es la referencia que acabamos de leer ahorita en el libro de Hebreos. Así que Hebreos capítulo 4 nos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que se dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ok. Bueno, si aquí vemos que se dice séptimo día es con referente a que Dios reposó en su momento el séptimo día. Pero aquí no hay ningún mandamiento que nos diga que tenemos que guardar el séptimo día como iglesia en el nuevo pacto. Sigue diciendo: no entrarán en mi reposo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Pero los que hemos creído tienen que guardar el séptimo día. No. Pero los que hemos creído tenemos que guardar el sábado. Tampoco. Pero los que hemos creído entramos, no vamos a entrar, entramos en el reposo. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Todavía falta que algunos entren. No todos han creído, pero todavía falta que algunos entren. Pero ¿cómo? Si eso ya se dio desde el antiguo pacto, el sábado, la salida de Egipto, la entrada a Canaán. Pues aquellos no entraron, pero todavía falta que muchos entren. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Pero todavía aquí dice que falta que algunos entren en él. Otra vez se termina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría otra vez de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál reposo? El sábado hay que guardarlo. No. ¿Es el día de reposo que queda para el pueblo de Dios? No. Es que el pueblo de Dios tiene que guardar el sábado. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso?
pero estos capítulos nos hablan del reposo de Dios. ¿Cuál es el reposo de Dios? Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque el que ha entrado también en su reposo. No en el sábado, no en el día séptimo, en su reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? En este reposo. Génesis. El Shabbat en el principio. ¿Se recuerdan lo que les dije? Que este texto iba a ser muy importante para nuestro desenlace. Pues estamos llegando al desenlace. Así que aquí tenemos que si bien en la creación el Señor en el séptimo día descansó y reposó de toda la obra que había hecho, y en Éxodo capítulo 16, cuando el Señor les da el maná, se vuelve a mencionar el día de reposo, se vuelve a mencionar el día séptimo, y es cuando empieza a enseñarle al pueblo de Israel a descansar el día séptimo, a trabajar 6 días y a descansar 1. Pero también el Señor dice, les voy a dar esto para que yo lo pruebe al pueblo si anda en mi ley o no. Entonces, volvemos a ver si anduvieron en su ley o no, si lo obedecieron o no, si entraron o no entraron. ¿A dónde? A su reposo. No al séptimo día. Porque si guardaban Shabbat y todo ese asunto, pues al último dice que no entraron, porque entrar al reposo de Dios no es guardar el sábado, entrar al reposo de Dios no es guardar el séptimo día. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque no anduvieron en su ley, porque desobedecieron, porque murmuraron, porque lo tentaron, no entraron en su reposo. Esto no quiere decir que a ellos, entonces a ellos, los desobedientes, a ellos no se les dio el sábado, a ellos no se les dio el día de reposo. No, aquí no está hablando de un día, aquí está hablando de el reposo de Dios. ¿Cuál es el reposo de Dios? Volvemos a preguntar. Vayan pensando, vayan meditando, vayan sacando conclusiones. ¿Cuál es el reposo de Dios al que el pueblo de Israel, los desobedientes en ese sentido en el desierto, no pudieron entrar? ¿Cuál es el reposo de Dios que aún dándoles el día séptimo no es el reposo de Dios? ¿Cuál es el reposo de Dios que aun cuando los sacó de la esclavitud de Egipto y les dio tranquilidad y les dio reposo de esa esclavitud a la que ellos estaban atados, no es el reposo de Dios? ¿Cuál es el reposo de Dios? Que ni aun cuando Josué los introdujo a la tierra prometida y Dios les dio un reposo, pero ese reposo tampoco es el reposo de Dios. Y esa generación no pudo entrar. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Así que en el desierto, estos que se rebelaron no entraron, que fueron los que salieron de Egipto de 20 años para arriba.
Sin embargo, los de 20 años para abajo, esa generación sí entró, que son estos a los que Josué introdujo. Pero aun cuando Josué los introdujo, dice que no es el verdadero reposo. Porque si fuera el verdadero reposo, entonces no hablaría de otro día. Así que lo que se dio en el antiguo pacto no era el reposo verdadero de Dios. Lo que se dio en el Antiguo Testamento no era el reposo que Dios tenía guardado y preparado para su pueblo. No era el reposo el cual Dios quería que su pueblo alcanzara. Entonces, ¿cuál es el reposo de Dios? ¿Cuál es ese reposo de Dios? Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, sombra, teniendo la sombra, y no puede hacerlos perfectos. Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Vuelvo a repetirlo, pero el movimiento de raíces hebreas quieren vivir en la sombra. El movimiento de raíces hebreas quieren irse otra vez a guardar el día de reposo, quieren irse a guardar otra vez la ley, quieren irse a guardar otra vez las fiestas. Algo que no puede perfeccionarlos, algo que nunca puede, dice, nunca puede. ¿Qué parte de este texto no se entiende? ¿Será que se necesita meterse en ayuno y oración un mes allá en la montaña para que este texto sea revelado? ¿O se entiende así nada más leyéndolo tranquilamente? Porque la ley, ¿cuál ley? El antiguo pacto, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. La ley teniendo las sombras, las fiestas, los sacrificios, teniendo las sombras de los bienes venideros, de lo que se vendría, no la imagen misma de las cosas. No tenían la imagen misma de las cosas. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el que le da cumplimiento a esa fiesta de la Pascua, de Pesaj. Porque la ley no tiene la imagen misma de las cosas, solamente tiene una sombra. Estaba viendo por ahí un video, porque me gusta ver un poco bastante de contenido al respecto de este tema y del movimiento de raíces hebreas y todo esto. Bueno, en un video donde se habló precisamente del Shabbat, había un comentario y me llamó mucho la atención y lo voy a mencionar ahorita, hablando de que la ley tiene solamente las sombras y no la imagen misma. Entonces, esta persona hizo un comentario realmente que me encantó mucho y decía de esta manera: decía así como que voy a invitar a alguien de las raíces hebreas a mi casa y le voy a compartir un pedazo de pan. Entonces dice él, híjole, no tengo aquí nada. Entonces dice él, entonces voy a agarrar el pan y lo voy a poner en la luz. Y la sombra que refleje el pan, y entonces el pan dice va a reflejar una sombra. Entonces yo voy a empezar a comerme el pan y le voy a decir a él que él se coma la sombra. Y le voy a decir, y si tú te puedes comer la sombra, entonces yo me hago raíces hebreas. De verdad que me encantó el comentario, porque es lo que ellos están haciendo. Intentan comerse las sombras, no el pan mismo. Y ese es el problema. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sombras. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría de otro día.
¿Por qué insisto tanto en este texto, hermanos? Porque esta frase de otro día esa es la clave. Porque si no se hablara de otro día, algún reposo de los del antiguo pacto, ese sería el reposo de Dios. Si no se hablara de otro día, entonces el día séptimo, el sábado, el Shabbat, ese sería el reposo de Dios. Pero esta frase lo cambia todo, hermanos. Esta frase de otro día lo cambia todo, porque los reposos, los descansos que el Señor les haya dado en el antiguo pacto fueron sombras. Este texto nos hace ver y nos hace ver que todo eso fue sombras, y que de esas sombras hay un día que es el verdadero, hay un día que es la imagen misma. Así que si hay otro día, eso quiere decir, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si no hablara de otro día, no quedaría otro reposo. Si no hablara de otro día, entonces esas sombras se hubieran convertido en una realidad. Pero porque habla de otro día, es que estas sombras siguen siendo sombras. Es que estas sombras fueron sombras. Pero porque habla de otro día, es porque queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Que alguien me diga cuál es ese reposo. Ahora, el movimiento de Raíces Hebreas dice que el reposo del que está hablando Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, dicen que ese reposo es el milenio. Ahora, aquí hay una cuestión dividida. Hay quienes creen en el milenio y hay quienes no creen en el milenio. Entonces, para los que no creen en el milenio dicen, pero pues si no hay milenio. Ahora, para los que creen en el milenio, puede ser que tengan también esta postura. Sin embargo, Raíces Hebreas es la postura que tiene los que creen en el milenio, que el reposo de Dios es el milenio. Ahora, siquiera dijeran ellos, es en el milenio, pero no. Dicen que ese reposo es el milenio, según por la paz con la que van a vivir y que van a disfrutar y que van esto. Incluso hasta dicen que en el milenio van a otra vez a sacrificar animales y que bueno, es un chilaquile de cosas por ahí que ellos hablan y enseñan. Pero bueno, enfocándonos en este punto, no puede ser el milenio, aunque existiera ese milenio, no podría ser ese milenio, porque el reposo de Dios, una vez que terminara el milenio, tendría que terminar también ese reposo. Sin embargo, el reposo de Dios no es un reposo temporal. El reposo de Dios no era un día, no era el séptimo día. El reposo de Dios ni siquiera va a ser, el reposo de Dios ni siquiera va a ser una duración de 1000 años. El reposo de Dios es un reposo eterno. Y si el reposo de Dios fuera el milenio, entonces terminado el milenio, se acababa el reposo de Dios. Por eso es que el reposo no puede ser el milenio para los que creen en el milenio. No puede ser el milenio. El reposo de Dios es eterno. El reposo de Dios es eterno. Por lo tanto, no fue nada de lo que se dio en el antiguo pacto. No es ese día que quieren imponer hoy día Raíces Hebreas. No es ese día que quieren imponer hoy los adventistas del séptimo día. El reposo de Dios es un reposo eterno. Y esa fiesta del Shabbat, y esa fiesta que tiene una enseñanza y tiene un cumplimiento, ese cumplimiento es el reposo de Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento ya no se menciona. Por eso es que en el Nuevo Testamento ya no se da el mandamiento de guardar el sábado. Porque esa fiesta del Shabbat, esa santa convocación, tenía una enseñanza
que el pueblo de Israel tenía que entender que iba a llegar un momento, que iba a llegar un tiempo en el que ellos tendrían que entrar a un reposo después de haber trabajado tanto, después de haber sufrido tanto, después de haber peregrinado por esta tierra. Entonces ellos tenían que entrar a un reposo, y este reposo no iba a ser un reposo temporal, este reposo no iba a ser lo que ellos habían experimentado, este reposo no iba a ser de 1000 años, este reposo tendría que ser eterno. Por eso la conclusión, por eso el cumplimiento de la fiesta, de la santa convocación, del Shabbat, del descanso, es el reposo de Dios. El reposo de Dios es el cumplimiento del Shabbat. El reposo de Dios es el cumplimiento del séptimo día. El reposo de Dios es el cumplimiento de la sombra de lo que representaba el Shabbat, el séptimo día que el Señor le dio al pueblo de Israel. El cumplimiento del Shabbat es el reposo de Dios, un reposo eterno. Pero ellos quieren vivir en las sombras, no quieren comerse el pan, quieren comerse la sombra. Por eso la importancia de que se hable de otro día. Porque por ese otro día es que queda un reposo para el pueblo de Dios. Volvemos otra vez a la pregunta, ¿pero cuál es ese día? Ahora, tenemos dos cosas. ¿Cuál es ese día? ¿Y cuál es el reposo? Ahora, el reposo de Dios, pero ese reposo de Dios tiene un nombre. Ese reposo de Dios. Bueno, vamos a ir para allá. Pero aquí estamos hablando, ¿cuál es ese día que queda para el reposo, para entrar al reposo de Dios? ¿Y cuál es ese reposo al que tenemos o al que tienen que entrar los que no han creído? Porque los que creímos ya entramos al reposo de Dios. Así que queda un día y todavía queda, dice que muchos todavía entren al reposo. Ahora, ¿a cuál reposo es al que tienen que entrar los que no han entrado? Vamos a ver cuál es ese día. ¿Cuál es el día para entrar a ese reposo? ¿Será que tenemos que esperarnos para el sábado? ¿O para qué tenemos que esperar? ¿A qué día tenemos que esperarnos? ¿Será que hay algún día profético allá en el futuro para entrar al reposo de Dios? ¿Cuál es el día que el Señor estableció para entrar a su reposo? Recordemos ahí que Josué decía que si Josué les hubiese dado el reposo, entonces no se hablaría de otro día. ¿Cuál es ese día? ¿Cuándo es ese día? ¿Es un día profético? ¿Va a ser allá en el futuro? ¿Cuándo es ese día para entrar al reposo de Dios? ¿Cuál es este día? Otra vez, determina un día. ¿Cuándo es ese día? Hoy. No, pues que el año profético, no, es hoy. No, pues que tenemos todavía el milenio, es hoy. Y aún para los que dicen que es el milenio, la Biblia no dice que es en un milenio por allá futuro. La Escritura nos está diciendo que es hoy. Aún dentro del cristianismo, quienes creían que ese reposo era el milenio, pues déjenme decirles que no, porque ese reposo ese día es hoy para entrar a ese reposo. Otra vez determina un día. ¿Es el sábado? No. ¿Es el día séptimo? Tampoco. ¿Cuándo es? Es hoy. A ver, ahora ustedes díganme, ¿qué dificultad hay para interpretar esta parte? ¿Tienen que ir al griego? ¿Cuántas versiones quieren leer
para poder entender esta frase. Otra vez determina un día, y ese día es hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, hermanos, el día para entrar a ese reposo es hoy. Si tú estás viendo este estudio, si tú has llegado hasta aquí y tú no has creído, déjame decirte que ese día es hoy, no es mañana, porque no sabemos si vamos a llegar mañana. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Bueno, ya vimos que el día es hoy. Y si hoy queremos entrar a ese reposo, bueno, yo quiero entrar, pero ¿cómo le hago? ¿Cuál es el reposo de Dios? Si tú me dices que no es el día séptimo y todos dicen que ese es el día de reposo, bueno, todos los de raíces hebreas, ¿verdad? Y todos los adventistas. Entonces, si es hoy, ¿cómo entro? Porque todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Pues ya vimos que es hoy, y el reposo de Dios. Ahora, yo voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cómo se puede entrar al reposo de Dios si ni el Shabbat, si ni la salida de Egipto, ni la entrada a la tierra de Canaán fueron el verdadero reposo, el verdadero Shabbat? Entonces, ¿cómo es que podemos entrar al reposo que Dios tenía ya preparado desde el principio de la creación para su pueblo? No se trata de un día, no se trata de una liberación de Egipto, no se trata de la introducción a una tierra física, que déjenme decirles que raíces hebreas, ellos sí creen que ese milenio se la van a vivir allá en la tierra de Israel. Ellos quieren seguir viviendo en las sombras, ellos han regresado a las sombras, y es ahí donde ellos están viviendo, y todavía quieren irse a vivir allá. Quieren ir a disfrutar su reposo allá en esa tierra. Pero si ni el mismo pueblo de Israel, que fue introducido a la tierra de Canaán, echando afuera a todos sus enemigos, ni siquiera para ellos fue un reposo, o el reposo verdadero. Fue un reposo, sí, temporal, porque Dios les dio ese reposo, pero no era el reposo verdadero. Mas, sin embargo, raíces hebreas, recordamos en el estudio pasado, que ellos quieren darle la muestra al pueblo de Israel, que fueron muy tontos, que fueron muy débiles, que fueron muy pecadores, porque raíces hebreas dice que es tan fácil cumplir la ley de Moisés, que es tan sencillo, que ellos con esa cara dura te dicen: yo sí cumplo la ley, yo sí la cumplo, porque es fácil. Mas sin embargo el pueblo de Israel no la pudo cumplir, con templos, con sacerdotes, con sacrificios. Pero raíces hebreas dice que sí la cumple. Ahí nomás para que vean de qué marca la ley. Así que entonces, ¿cómo es que podemos entrar a ese reposo si esos reposos que nosotros vemos en el antiguo pacto son solamente una sombra, y el día de reposo que el Dios le dio al pueblo de Israel era una fiesta que tenía un cumplimiento, y ese cumplimiento se cumple en el reposo de Dios? Entonces, una vez que llegamos al nuevo pacto y el reposo de Dios queda, vamos a decirlo, expuesto para los que quieran creer, automáticamente la sombra se va, porque la luz vino a este mundo, y cuando la luz viene a este mundo, las sombras se tienen que ir. Así que, ¿cómo entramos? Bueno, dice que el día es hoy, y para entrar lo que tenemos que hacer es creer. Porque los que hemos creído, entramos en el reposo. O sea que si hay alguien que no ha creído, no ha entrado en el reposo.
¿Cuándo puede entrar? Hoy. ¿Qué tiene que hacer? Creer. Así de sencillo, hermanos. ¿Por qué nos hemos complicado tanto la vida? ¿Por qué hemos dejado que esta gente venga y esté engañando a los hermanos? ¿Por qué los mismos pastores que se van a las raíces hebreas nunca entendieron esto? ¿Quieres entrar al reposo? Sí, ¿cuándo? Es hoy. ¿Qué tengo que hacer? Creer. ¿Por qué? Porque todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Yo entiendo, hermanos, que esto solamente por la gracia y la misericordia de Dios, porque yo tampoco puedo dármelas de, como decimos acá en México, de muy, porque esto también no tiene mucho que lo entendí, pero estuve pidiéndole al Señor que me mostrara, y en su misericordia el Señor me dio esta palabra, me dio este estudio para compartirlo con todos ustedes, porque yo sé lo que es estar en ese lugar y no tener respuestas y no tener argumentos, porque sin argumentos, hermanos, y con todos los argumentos que existen en el antiguo pacto, es bien difícil. Es bien difícil. Ahora yo sé que el cristiano la tenemos clara, pero no hemos sabido exactamente cómo explicarlo. No hemos sabido cómo explicarlo, pero yo sé que el cristiano la tenemos clara. Porque los que hemos creído, entramos en el reposo. No dice que vamos a entrar. No dice que los que hemos creído en el milenio vamos a disfrutar de ese reposo. No, dice que cuando nosotros ya creímos, entramos en el reposo. Así que el cumplimiento del día de reposo, lo que el Señor quería que entendiéramos, era que cuando nosotros creyéramos íbamos a entrar en ese reposo. Segunda Corintios 6, verso 1 y 2 dice: Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el tiempo aceptable? Ahora. ¿Cuándo podemos entrar al reposo? Hoy. ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que creer. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Mi amigo, mi amiga, simpatizante de raíces hebreas, quiero que entiendas que esto no se trata de una ideología, esto no se trata de defender mi religión, esto no se trata de defender a un líder, no se trata de defender al youtuber que me cae bien, esto se trata de tu alma, esto se trata de tu vida eterna. No juegues más con tu alma, no juegues más con tu salvación. Vuelve al Señor, porque todavía hay tiempo. Leímos ahí en Hebreos que mientras permanezca la promesa, podemos entrar y podemos hacerlo hoy. ¿Cuál es el reposo que Yahvé tenía preparado para su pueblo? Bueno, ya vimos que es el reposo de Dios, el cumplimiento, pero vamos un poquito más allá. Vamos a abrir un poquito más ese velo que se rasgó y mirar un poquito más hacia el fondo. ¿Cuál es ese reposo que Yahvé tenía preparado para su pueblo?
no fue el día séptimo, no fue la salida de Egipto, no fue la entrada a la tierra de Canaán, y ni siquiera va a ser un milenio. La salvación por medio de la fe en Jesucristo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Él es el reposo que Yahvé tenía preparado para su pueblo. Dice la Biblia que los que hemos creído, hemos entrado al reposo. ¿Creído en qué? ¿En qué otra cosa se puede creer para entrar al reposo de Dios? Yo le pregunto a Raíces Hebreas. Aparte del Señor Jesucristo, ¿en qué otra cosa uno puede creer para entrar al reposo de Dios? ¿En qué? ¿Guardando la ley de Moisés? Ya vimos que no se pudo. No se puede, aunque tú digas que sí puedes. La verdad es que no se puede. Aunque tú intentaras guardar toda la ley, en algún punto donde tú te equivoques, quebrantaste toditita. Y esa ley no te perdona. Esa ley te mata. Esa ley te condena. Por eso el reposo que Yahvé tenía preparado para su pueblo desde el principio, dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, la salvación por medio de la fe en Jesucristo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Él es el reposo que Dios tenía preparado para su pueblo, porque los que hemos creído hemos entrado al reposo. ¿En qué otra cosa quieres tú creer para entrar al reposo? Tristemente acabo de escuchar que alguien mencionó de Raíces Hebreas que su padre Abraham, él era su medida. Pero déjame decirte que ni Abraham te salva de esta. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los 12 patriarcas juntos te salvan de esta. Porque solamente por medio de Jesucristo uno puede entrar al reposo de Dios. Solamente por medio de Jesucristo, por nadie más. Y él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entrad por la puerta angosta, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Y después el Señor dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Ellos nos preguntan: los pactos no son para los gentiles, los pactos son para Israel, como ellos ahora se sienten israelitas. Dice: así que los gentiles están fuera del pacto. Un argumento, perdón por usar esta palabra, pero un argumento tonto que ellos utilizan es: la gran Jerusalén tiene 12 puertas y en cada puerta tiene los nombres de las 12 tribus, y si tú no eres de Israel, entonces ¿por qué puerta vas a entrar? ¿De dónde ellos sacaron que van a entrar por una puerta de esas? ¿Por dónde ellos piensan que van a entrar? ¿De dónde sacaron esa idea, hermanos? Vean hasta dónde llegan. Es inverosímil lo que ellos enseñan, las ideas que ellos se han sacado. ¿Por qué puerta vas a entrar en la Nueva Jerusalén si tú eres gentil, tú no eres israelita? Acabamos de decirlo. Jesucristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Y déjame decirte que si tú no entras por la puerta de las ovejas, tú no vas a entrar por ninguna de esas puertas que dices que están allá en la Nueva Jerusalén. Está escrito: la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y en cada puerta el nombre de las 12 tribus de Israel. Pero nadie dice, en ningún lado dice que el pueblo de Dios va a entrar por esas puertas. ¿De dónde se inventaron eso? ¿De dónde lo sacaron? La puerta para entrar a la salvación, para entrar al reposo de Dios,
para entrar al reposo del Eterno, se llama Jesucristo, el Mesías. Es Yeshua HaMashiach. ¿De qué me están hablando ustedes? El mismo Moisés lo dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahvé tu Dios. A él oiréis. ¿A quién? A él. A Abraham, no. A Jacob, no. A Isaac tampoco. A los 12 patriarcas tampoco. A él, a Jesucristo, a Yeshua. Pedro lo ratifica en el nuevo pacto, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado de su pueblo. ¿A quién quieren escuchar ustedes? ¿A Moisés? ¿O tu medida es Abraham? Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener todo esto en cuenta. Hay que estar listos para cuando se acerquen y decirles: escrito está. No, pero que las 12 puertas, que la... ¿En dónde dice eso? Mas sin embargo el Señor dijo: y escrito está, yo soy la puerta de las ovejas. Por eso Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Señor en Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos obedecieron, habla en Romanos, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero hay buenas nuevas, que para los que sí hemos creído, hemos entrado al reposo de Dios. Hemos entrado al reposo de Yahvé. Y no es un reposo ni de un día, no es un reposo ni siquiera de 1000 años, es un reposo eterno. Porque un día Él aparecerá y seremos arrebatados y lo encontraremos en las nubes y estaremos para siempre con Él. No 1000 años, estaremos para siempre con Él. Por lo tanto, el reposo de Dios no es de un día, no es de 1000 días, es un reposo eterno. Si bien Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero los que hemos creído, hemos entrado al reposo de Yahvé. Hemos entrado al reposo eterno. Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque sin fe es imposible agradar al Eterno. Hemos creído en su anuncio, hemos creído en su Hijo, hemos creído en su obra redentora, hemos creído en su resurrección y Él nos ha dado de su Espíritu. ¿Cuál es el reposo que Dios tenía preparado para el pueblo? ¿Cuál es ese descanso? Lo acabamos de decir, lo acabamos de enseñar: Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo para disipar todas esas sombras. Y los hombres amaron más las sombras y las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, por falta de entendimiento, por falta de revelación, por rebelarse, por querer volver a las sombras. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de voluntad humana, sino son engendrados de Dios. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Cuál ley? Su Shabbat, sus fiestas, su circuncisión. Pero la gracia y la verdad, verdad, no sombras, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es tan difícil de entender? Quiero preguntarle a los que aún en este punto están negando que el cumplimiento del reposo de Dios es Jesucristo, así como lo fue el cumplimiento de la Pascua, así como lo fue el cumplimiento también de las primicias. Pero si alguien hasta este punto aún se niega a creer que Jesucristo es el cumplimiento de la fiesta del Shabbat, del reposo, quiero hacerles una pregunta. Todos los que guardaron Shabbat, pero no creyeron en el Mesías, ¿crees que están en el reposo de Yahvé por haber guardado Shabbat? Porque si se trata de guardar un día, bueno, pero si no creyeron, si lo desecharon, ¿crees que ellos están en el reposo de Yahvé por haber guardado el Shabbat? Te voy a dar un ejemplo de los que salieron de Egipto. Los de 20 años en adelante, los más grandes, salieron de Egipto, pero se rebelaron, escucharon el mensaje de las buenas nuevas y no creyeron, se rebelaron, se endurecieron, murmuraron, tentaron a Dios. Y dice la Biblia que cayeron en el desierto y ninguno de ellos vio la tierra prometida. Los de 20 años para abajo, la generación que entró a la tierra de Canaán, la generación a la cual Josué introdujo a la tierra de Canaán, que también eso representaba un reposo de Dios para el pueblo de Israel, después de haber estado en Egipto, después de haber estado 40 años en el desierto, los introduce a la tierra. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera ese reposo era el reposo de Dios. ¿Te quieres ir a Israel a vivir? ¿Crees que ese es el reposo? ¿Crees que ese es el reposo de Dios? Si la misma historia te está diciendo que no, la misma Biblia te está diciendo que no. Pero déjame hacerte otra pregunta, porque a lo mejor esta no es muy convincente. ¿Cuál fue la diferencia, hablando del pueblo de Israel, cuál fue la diferencia entre los que fueron desgajados del olivo natural y los que quedaron como hojas naturales? Déjame repetirte la pregunta. ¿Cuál fue la diferencia entre los que fueron desgajados del olivo natural y los que quedaron como hojas naturales? ¿Por qué unos fueron desgajados y otros quedaron como hojas naturales? ¿Cuál fue la diferencia? Si todos eran Israel, todos tenían sangre israelita, todos eran judíos, tenían sangre judía, pero unos fueron desgajados, quedaron fuera y otros quedaron dentro. ¿Cuál fue la diferencia? Todos guardaban Shabbat, era su ley, era su constitución, guardaban las fiestas. ¿Cuál fue la diferencia? Te voy a dar 3 respuestas para que tú elijas una. Te la voy a poner más fácil.
Te voy a dar 3 respuestas y tú escoges una. ¿Cuál fue la diferencia? Número 1. ¿Será que los que quedaron dentro era porque guardaban Shabbat? Número 2. ¿Será que guardaron la ley de Moisés? ¿Por eso están dentro? ¿Por eso quedaron dentro? ¿Y los que quedaron desgajados no guardaban Shabbat? ¿Los que quedaron fuera no guardaban la ley de Moisés? ¿Cuál era la diferencia? O quizá la diferencia fue que unos creyeron en Yeshua como el Mesías prometido y otros no creyeron. ¿Cuál fue la diferencia entre el remanente que fue salvo y todo el resto que quedó fuera? ¿Sabes cuál fue la diferencia? Los que creímos hemos entrado al reposo. Esa es la diferencia. Pero los que hemos creído, entramos al reposo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, el que no es condenado, ¿en dónde crees que se va? Se va al reposo. Y el que ha sido condenado, ¿qué pasa? Queda fuera del reposo. ¿Por qué? Porque uno creyó y el otro no creyó. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Ahora está mucho más claro el por qué Jesús dijo: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora está claro porque el Señor Jesucristo sabía que ese Shabbat, que esa fiesta era una sombra, que tenía una enseñanza y que iba a tener un cumplimiento, y que ese cumplimiento estaba siendo en él. Le dijo a los que estaban en la sinagoga cuando leyó Isaías, dijo: y esto se ha cumplido hoy delante de tus ojos. El Señor sabía que el día de Shabbat era algo pasajero, algo que había de terminar, porque Él ya estaba presente, y que ese Shabbat y que ese reposo se cumpliría en Él. Por eso Él era el Señor del día de reposo. La realidad del día de reposo se cumpliría en Él mismo, en el Señor. La sombra del día de reposo se disiparía por la luz que vino a alumbrar al mundo. Por eso el Señor fue Señor desde el principio aún del día de reposo. Por eso ahora toma más sentido si nosotros lo vemos de esta manera, de la manera que dicen las Escrituras. Y no era solamente que Él podía hacer cualquier cosa en el día de reposo porque Él era el Hijo de Dios. No, Él era el verdadero reposo. Él era el verdadero reposo. Y Él sigue siendo el verdadero reposo. Para los que no han creído, dice que todavía está la promesa, porque todavía falta que muchos entren al reposo hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Ahora está mucho más claro el por qué Jesús dijo: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que podemos concluir confiadamente que el cumplimiento de la fiesta de Yahvé, que le dio al pueblo de Israel llamada Shabbat, tuvo su cumplimiento en Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Podemos concluir tranquilamente, podemos concluir confiadamente que el reposo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y todavía muchos por ahí van a estar diciendo: tú no entiendes nada. Tú no entiendes nada.
Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Pensaron que no iba a poner este texto? Claro que lo iba a poner. ¿Saben por qué se lo digo? Y lo digo para las raíces hebreas. Porque el argumento de ellos es que si ya entramos en el reposo, pues todavía te veo que estás trabajando. Ese es su gran argumento. Tremendo argumento, tremendo. ¿Cómo ya estás en el reposo si todavía estás trabajando? Bueno, lo dije medio chilango, no sé si ellos sean chilangos o no, pero ese es su gran argumento. Que cómo es posible que ya estemos en el reposo de Dios cuando todavía estamos trabajando. Hasta risa da, hermanos, hasta risa da. Yo he conversado con algunos de ellos y me hacen preguntas. Mis respuestas siempre han sido, mira, lo que tú me preguntas, la respuesta tiene que ver con todo un estudio. No te lo voy a decir aquí en 2, 3 ni en 5 minutos. Y los dejo así. Pero esos son sus argumentos. Así que bueno, en la parte número 1 de nuestro estudio, nosotros vimos lo que era el Shabbat, las enseñanzas que el Señor les dio al pueblo de Israel con el día de Shabbat. Aprendimos desde el estudio número 1 que el Shabbat era una fiesta de las que el Señor le entregó al pueblo de Israel. En este número 2 nosotros vimos ya el cumplimiento del Shabbat, el cumplimiento de esa fiesta de Shabbat. Y todavía en el número 3 vamos a explicarles a las personas que aún todavía no entienden de cómo y por qué nuestro Señor Jesucristo es nuestro reposo. En la parte número 3 voy a explicar por qué y cómo es que se cumple ese reposo en los que hemos creído. Y lo vamos a explicar con mucha calma, como lo hicimos en la parte número 1, como lo hicimos ahorita en la parte número 2, así lo vamos a explicar también en la parte número 3 para que no quede ninguna duda. Y más adelante, para que sepan de una vez, vamos a estar hablando de los argumentos que tiene Raíces Hebreas con respecto al día de reposo para refutar esos argumentos que ellos tienen. Y ya con este estudio que tenemos nosotros nos será más fácil decirles: estás en un error, estás viviendo en las sombras. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Espero que este estudio sea de grande bendición para todos ustedes. Y si ustedes creen que alguien necesita estos estudios porque están siendo por ahí acosados por este grupo, háganselos llegar y que el Señor nos ayude. Bendiciones a todos y con la ayuda de Dios nos vemos en los próximos videos y en los próximos estudios. Y al Señor por hoy y por siempre y solo a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, porque solo Él es digno.